bien, y para este tercer bloque sumamos a la mesa un colega que acaba de publicar una biografía de María Eugenia Vidal. Se llama La otra hechicera, el libro que publicó, y él es Ezequiel Spillman. ¿Cómo va, Ezequiel? ¿Cómo te va, María? Un placer. Bueno, decíamos que mucho de lo que vamos a estar pensando del año que viene y la actualidad económica pasa por la suerte de María Eugenia Vidal. ¿Tan atada a la de Macri, a la de Vidal o a las dos, no? Las dos van claramente juntas y yo te diría inclusive que su futuro político va a estar determinado y atravesado todo el tiempo por la gestión. Hay un sector de la Casa Rosada que cree que su imagen en los próximos 3 años y medio podría menguar, podría verse atravesada claramente por la gestión de la provincia. Y al revés, yo creo que tanto ella como los funcionarios que tienen alrededor creen, les diría que estoy seguro, que justamente toman la gestión como un hecho político y como una parte clave de su figura, ¿no? Es decir, pensar en el 2019 sin ella metida en la gestión o sin lograr algún tipo de cambio, algún tipo de avance, les dirían 2 o 3 cuestiones básicas. Obra pública, sobre todo vinculada a las inundaciones. Ella está absolutamente obsesionada con el tema de inundaciones. La reforma de la bonaerense, claramente, de la suerte de cómo le salga esta reforma que encaró la gobernación. Y después algunas cuestiones básicas que tienen que ver con la gestión más cotidiana, desde los trámites hasta el movimiento de expedientes. No me quiero extender demasiado, pero por ejemplo, una de las cosas que se encontró ni bien llegó es que los expedientes de la gobernación se movían literalmente en carretilla. Se iban los papeles y los funcionarios los movían en carretilla cuando tenían que pasárselo de un ministerio al otro. Con lo cual, mover esa maquinaria de la provincia va a ser determinante, creo, para su futuro político. Vamos a arrancar en provincia con un hecho inédito que hubo con una gobernadora mujer, que es la tetazo, discutíamos cómo llamarlo, una protesta que se hizo ayer en plazas públicas de todo el país, pero fundamentalmente en San Isidro, donde ocurre el hecho que da lugar a esto, que fue 2 oficiales mujeres, esto me llama mucho la atención, de la Policía Comunal, sacando a una mujer que estaba amamantando a su bebé en una plaza pública. Y finalmente, bueno, Pose, que trata de no pagar el costo político, el intendente Pose, diciendo es una barbaridad, estos oficiales no dependen de mí, los mandé a hacer cursos. Lo que muestra la falta de capacitación de la policía, ¿no? La barbaridad de penalizar a alguien que está amamantando y con una mujer, a mí me llamó mucho la atención que fueran 2 mujeres. Eso es lo llamativo, que 2 mujeres intenten echar o echen de una plaza a una mujer que está amamantando, realmente es muy llamativo. Lo que es curioso es que todo el Estado tiene una política de tratar de incentivar el amamantamiento. Hay campañas públicas donde el Estado gasta recursos y después el discurso sea el contrario, ¿no? Claro. Nos encontramos una y otra vez con la policía. ¿Cuántos problemas de Argentina encuentran a la policía accionando en el sentido contrario a la salud pública, a la prevención del delito? Bueno, esta es la Policía Comunal, ¿no? Que la propia Vidal, una de las cosas que empezó a revisar Ritondo, que planteaba, eran oficiales que salían con 6 meses a la calle. Todo el último tramo del apuro de Scioli y Granados por largar oficiales comunales a la calle, eran, ¿qué tenían? 6 meses de instrucción. 6 meses. De hecho, la policía local es lo primero que se encuentran, es tal cual. La gran mayoría de irregularidades en el sentido de gestión, no irregularidades en el sentido de corrupción. Es decir, malformación. Salían a la calle con sin capacitación vinculadas al tiro, es decir, no sabían usar bien las armas que tenían 6 meses de formación y además no tenían capacitación. Pero vos hablás en pasado, ¿a vos te parece que en 6 meses, 6 meses claro. esto se Ahora los subieron a 9 meses, cambiaron todo lo que tiene que ver con la formación y tomaron el modelo de la metropolitana. ¿Quiere decir que sean grandes policías? Realmente no lo sé, pero sí se encontró con una situación muy delicada en las policías locales, en las cuales realmente la falta de capacitación era tremenda, chicos muy jóvenes que salían a la calle y no tenían con qué, ¿no? Y eso está atravesado por esta cuestión que plantean en San Isidro. Ahora, simultáneamente ya hace una alianza política con Granados. A mí me llama mucho la atención porque por un lado se supone que la crítica principal es que esta policía no estaba preparada y que fue una barbaridad, pero en las últimas horas aparece un acercamiento de Vidal a ciertos intendentes del peronismo, incluido Alejandro Granados, el intendente de Seiza, que fue el que llevó adelante este plan, ¿no? Parece que viene toda la discusión de la pata peronista que está intentando armar Cambiemos en la provincia de Buenos Aires esencialmente, pero en todo el país, y lo que le está generando las tensiones con el radicalismo. Digamos, negociaciones con un sector del peronismo que está dispuesto a sentarse a conversar de cara a lo que sería Cambiemos 2, la nueva alianza para la próxima elección, donde habría candidatos peronistas. ¿Con Granados, Luis? ¿Vos que conocés mucho con Urbano? Mirá, Granados es uno de las habituales visitas, tanto de la gobernadora como del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. De hecho, te recuerdo que la
transferencia, digamos, del proceso Scioli al proceso Vidal o al gobierno de Vidal, la única que se llevó por carriles más o menos normales fue entre la de seguridad, entre Granados y Ritondo. Pero van 1.600 efectivos que han... Exonerados. Sumariados, son 1.600 sumariados, 150 exonerados, y durante todo el 2015... Scioli exoneró a 11 policías. Es decir, la diferencia con la reforma de la bonaerense en ese sentido es crucial. Ahora, bueno, si vamos a hablar de la bonaerense, bueno, deberíamos hacer un programa entero, necesitamos. Pero sí, encierra, digamos, en una circunstancia en la que efectivos de la bonaerense se meten en despachos de funcionarios oficiales para amedrentarlos, el vínculo con Granados mínimamente llama la atención. Es raro. Sí, es muy raro. ¿Cómo lo explica? Hay una contradicción entre la continuidad por un lado, ¿no? ¿Cómo se lo explica? Pero para explicar todo ese proceso deberíamos ir un poquitito atrás en el tiempo. Porque estamos hablando de la policía de la provincia de Buenos Aires, que pasó de ser la mejor policía del mundo a la maldita policía. Que pasó de ser conducida por León Arlanián, al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Les recuerdo, León Arlanián fue el presidente de la Junta o titular de la Junta del juicio a las juntas. De la Cámara que condenó las juntas. ¿Sí? Hasta agosto del año 99, creo que fue Arlanián, fue ministro de Seguridad, y el que lo sucedió a Arlanián con Rucaf como gobernador fue Aldo Rico. Sí. Ahora, sí, son unos cambios, son unos zigzags en la policía y quiero tema... Disculpame, quiero decirte solo una cosa. A la policía de la provincia de Buenos Aires, a esta policía que durante 28 años estuvo conducida por el justicialismo, hubo un gobernador que le dijo hay que meterle bala a los delincuentes. A la policía de la provincia de Buenos Aires. Le dijeron hay que meterle bala a los delincuentes. La verdad que tratar de poner en caja, insisto, son más de 90.000, ¿verdad? 92.000. 92.000 agentes. Meter en caja a 92.000 agentes que vienen con esos antecedentes no es nada sencillo. Y también a mí me interesó mucho la exigencia de declaraciones de bienes, en la que también tuvo marcha atrás, porque iban a ser públicos, después no tan públicos, muchos de los policías no los presentaron, los comisarios. Pero quizás la pregunta, Ezequiel, para vos que escribiste la biografía ¿es Heidi o no? Porque lo interesante de Vidal tiene una muy buena imagen, claramente, tiene algún carisma que hace que sea mejor su imagen incluso a la de Macri, con la situación económica delicada que tiene en el conurbano, eso parece no golpearla. ¿Es Heidi o es una mujer de muy ejecutiva? Claramente de Heidi no tiene nada. Nada. No tiene nada. A pesar de esa imagen maternal y tierna por momentos, yo les diría que es una mujer de poder, una mujer muy determinada en algunas cuestiones y vinculada a la bonaerense. Por ejemplo, una de las primeras cuestiones que se planteó ni bien llegó a la gobernación, ella hace una ronda de consultas, lo habla obviamente con su ministro de Seguridad, es que sin reforma no iba a poder gobernar la provincia. Y ese fue prácticamente el planteo, la conclusión a la cual llegó, no bien llegó. Y esta imagen que ella transmite, que es una construcción, esto de Heidi, justamente porque cuando uno la ve es eso, ¿no? Yo les diría que es la dualidad permanente, es la dualidad, eso cruza en la otra hechicera del libro, ¿no? Todo el tiempo la dualidad entre la madre que va a la mañana y lleva a su hija de 15 años, Camila, al colegio de Morón, de manera literal, y después se va a su despacho y revisa las declaraciones juradas con el director de Asuntos Internos, que es un abogado que lo puso ella directamente. De cara a la opinión pública, esta imagen que ella presenta de la hada buena, como le dice Berbisky, o de Heidi, ¿es una construcción o es su personalidad? No, tiene mucho de ella. De hecho, en la campaña 2015, una de las recomendaciones de Durán Barba es mostrarte más como mujer, como sos. La idea, por ejemplo, de que hay mucho macho preocupado, mucho macho del conurbano preocupado, fue una idea que surgió de ella. Pero yo te diría que es la dualidad, no es ni una cosa ni la otra. Es la dualidad, es la funcionaria que se hizo cargo del Parque Indioamericano o como vicejefa se puso al frente de todas las crisis que tuvo el gobierno porteño, algunas realmente complicadas. Más allá de cuestiones de imágenes, cuestiones de fondo, ¿no? Marcelo, hay una situación complicada para los intendentes en términos de recaudación vinculado a esto. O sea, ¿cómo hace ella para administrar eso? Claro, nosotros hoy publicamos un informe en el diario sobre cómo entre mayo y junio cayó la recaudación de la ABL y de las tasas industriales en los municipios. Tiene que ver con el impacto en el bolsillo del ajuste tarifario, esencialmente. O sea, la gente que recibió su factura de gas y de luz, que la tiene que pagar porque se lo cortan, decide no pagar el ABL. Entre 5 y 8% cayó la recaudación en los municipios. Altísimo. Altísimo de mayo a junio. Esperemos que llegue julio, agosto, digamos, los siguientes meses con otras facturas. También caen las tasas industriales, el pago de las tasas industriales, pero que tiene que ver también seguramente con que las pymes que tenían que pagar la factura de gas de 100 le pasa a 500, obviamente algo tienen que dejar de pagar.
Eso es una factura política también que le pasó a los intendentes, porque son los que le dicen a María Eugenia Vidal, esto como se hizo en el tarifazo en el Gran Buenos Aires está mal hecho. Nos tendrían que haber preguntado a nosotros y decir, esta zona cuídala, esta otra, y no ir por niveles de consumo como se hizo. Claro. Una sensibilidad más social, más geográfica, más de territorio y menos de números o de escritorio. Que a los intendentes les pega, pero además les pega la recaudación, ¿no? En una provincia que no les sobra nada. Bueno, pasa lo mismo a nivel nacional, ¿no? Lo que decíamos antes, que a nivel nacional vos tenés una recaudación que aumenta 23, 24, 25% con una inflación del 45%. O sea, te estás, digamos, en términos reales hay una caída muy fuerte en el nivel de ingresos. Digo, producto de las otras decisiones. Hay que ver si el gobierno le da o no fondos específicos. Digamos, sí, la han atendido en fondos bastante bien, pero están reclamando el fondo del conurbano también, ¿no? La reparación por vía judicial, acordado con el gobierno, pero es el argumento, entiendo, razonable de que eso debe ser saldado institucionalmente, digamos, que no sea solamente una decisión discrecional de la Casa Rosada, decir te devuelvo. Le devuelvan los famosos puntos de la coparticipación que se le sacó en tiempos de Alfonsín a la provincia de Buenos Aires. El problema es la resistencia del interior, ¿no? Cuando quieren mover el reparto de la torta, en la misma torta. los gobernadores reaccionan. Sabemos muy bien que cualquier cambio en la ley de coparticipación no es nada sencillo, tiene que estar de acuerdo las 23 provincias. Es interesante porque intentaron hacerlo por la vía de la ley, porque si van por la justicia puede demorar 10 años. O sea, porque tiene que pasar todas las instancias y obviamente la provincia no tiene 10 años para esperar. Es interesante también porque ahora plantean que el rechazo del interior, cuando el proyecto inicial que planteó la gobernadora era un proyecto en el cual el que perdía era la nación. Un proyecto acordado con Rogelio Frigerio, uno de los hombres que maneja la plata de la política dentro del gobierno, donde el acuerdo era el que reduce su participación en la coparticipación es el Estado Nacional y no las provincias, pues siempre supieron que no iban a poder Marcelo, sacarle. pero ojo, que estamos hablando de dos cosas distintas, ¿eh? Son dos reclamos distintos. Por un lado está el reclamo de la coparticipación y por otro lado lo del fondo del conurbano. El tema es, en el fondo del conurbano ya han ido a la justicia, el gobierno de la provincia ya ha ido a la justicia. Y no se descarta que por el tema de la coparticipación también termine yendo por la vía judicial. Ezequiel, para terminar, año que viene, clave, retomando como cerraba en el último bloque, el tema de las elecciones en provincia de Buenos Aires. Lilita, Jorge Macri, ¿qué va a hacer? ¿Cómo esas decisiones las toma ella, María Eugenia Vidal, o acepta lo que dicen Durán Barba, Marcos Peña y Macri? Para las grandes decisiones ella generalmente consulta a dos personas, que una la llama su jefe político y el otro su jefe del trabajo, ¿no? Su jefe político claramente es Mauricio Macri y las grandes decisiones en la provincia de Buenos Aires para el año que viene las va a tomar con Mauricio Macri. Y su jefe del trabajo es Horacio Rodríguez Larreta. Cada vez que tiene problemas de gestión, muchas veces siempre le consulta a quien fue su jefe del año 1996 cuando empezó a trabajar con él en la Gerencia General del ANSES. Imagínense, pleno menemismo. Ella era pasante y se la lleva a trabajar con él Horacio Rodríguez Larreta. Pero hoy prefiere a Jorge Macri que a Lilita en provincia. Hoy está más cerca, sí, Jorge Macri, pero te diría que tiene que ver con la variante de que Lilita, Mauricio Macri le está pensando para la capital federal, no para la provincia. Bueno, también prefiere, ¿no? A mí me parece que depende de quién presente candidato el Frente para la Victoria. O sea, la variable Lilita senadora me parece que era una variable que jugaban si Cristina Kirchner iba de candidata a la provincia de Buenos Aires. Me parece que a Lilita le va a ser difícil presentarse en la capital federal porque ella nació en el Chaco y tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires desde hace 2 años, cosa que hizo pública mostrando que ella se mudó a la provincia de Buenos Aires y dando las entrevistas a la provincia de Buenos Aires para justificar que iba a ser candidata por la provincia. Por ahora andan bien Lilita y la gobernadora Vidal. Vamos a ver cómo sigue esa historia. Con Michetti ya hubo distanciamiento. Bueno, gracias Ezequiel por haber venido y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Con ustedes nos reencontramos la semana que viene aquí en Ronda de Editores. Chau, chau.